Bienvenidos al tema de hoy, canciones y sonidos. Desde el vientre materno, el individuo se encuentra en contacto con los sonidos. No es desconocido que por eso los bebés al nacer pueden reconocer la voz de su papá, de su mamá, de la abuela o de la persona que le ha hablado mientras está dentro del vientre materno. Mientras el individuo se desarrolla, amplía paso a paso el reconocimiento sonoro. Es así como desde temprana edad se es capaz de determinar sonidos que causan sensaciones agradables, desagradables o también sonidos que son estridentes o causan susto. Las madres y las abuelas son las primeras en llevar al bebé el canto de una canción. En algunos casos el niño logra identificarse con alguna canción en particular. Es por eso que al llegar a la adultez aún se es capaz de recordar cuál era la canción que nos cantaba nuestra madre o nuestra abuela. Posteriormente, el repertorio se va ampliando en el contacto con otros niños, con sus pares, con otros familiares y en la estadía que tiene el individuo en el campo escolar. Desde temprana edad se establecen conexiones con los sonidos y luego en la adultez se es capaz de evocar algún recuerdo partiendo de un sonido o una canción o así también de traer recuerdos al percibir algún olor o sabor. Científicamente se ha comprobado que la escucha musical es capaz de promover la activación neuronal, favorece el desarrollo motriz, fomentando también la creatividad y la imaginación. De igual forma, se ha comprobado que determinada música instrumental mejora el aprendizaje de diversas áreas escolares como la lengua, el área matemática, los idiomas, entre otros. Las canciones son usadas no solamente como una actividad recreativa o lúdica, sino que también pueden ser usadas para complementar el aprendizaje o reforzar el aprendizaje de algún contenido escolar, como son las vocales, las sílabas compuestas, los números, las operaciones básicas como la suma, hábitos de higiene, normas, valores. Bien, con el uso de canciones se estimula la atención y la concentración del infante, que al ser combinados con el uso de la expresión corporal, al hacer dramatizaciones de movimientos de canciones o de cuentos, que son sugeridas en las mismas, se va fortaleciendo tanto la motricidad gruesa como la fina. Ahondando un poco más en el uso de las canciones dentro del aula de clase, estas no solamente sirven como actividad recreativa, sino que fortalecen y amplían el vocabulario del individuo. Además de mejorar la pronunciación y la articulación de las palabras, fomenta las relaciones interpersonales con sus pares, mejora el trabajo en grupo, haciéndolo mucho más divertido y haciendo que el niño sea más sociable. El uso de canciones al estimular las distintas áreas del cerebro permite también que el niño se desarrolle en otras áreas. Eh, de alguna manera, introduzca dentro de su desarrollo integral también destrezas en otras áreas artísticas como la danza y la pintura. Una de las metodologías para abordar todos esos aspectos es el uso de la música instrumental dentro del aula mientras el niño realiza otro tipo de trabajos. Al momento de seleccionar la canción, bien sea para fortalecer un contenido trabajado o simplemente de forma recreativa, estamos llevando lo que de alguna manera entra por un canal de aprendizaje a otro nivel, al cantarlo, al escucharlo, al hacerlo en un dibujo. Bien, dentro del aula de clases son múltiples las canciones que se pueden trabajar dependiendo del objetivo que se quiere lograr. Si es recreativo, si es fortalecer la expresión corporal, desarrollar algún contenido, entre otras. Em, por ejemplo, algunas de las canciones que sirven de alguna manera como para romper el hielo al inicio de alguna actividad o este, preparar al participante para introducirse en el trabajo o conocerse un poco más, es eh, una canción llamada El Pato. Se van a dividir los grupos a la mitad y la canción trata de una persona o un animal que toca la puerta.
tum tum dentro de la casa, le contestan ¿quién es? Uno de los grupos toca la puerta, el otro grupo contesta ¿quién es? En este momento, al hacer tum tum, ¿quién es? Preguntan ¿quién toca? ¿Quién es? La otra persona hace, ¿cómo hace ese pato que quiero entender? Y de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer las distintas em, dramatizaciones o movimientos que dice la canción. Bien, la canción dice así: tum tum, ¿quién es? ¿Quién toca? ¿Quién es? Es un amiguito que quiere saber cómo hace ese pato, lo quiero entender. Con la pata patalea, con el pico picotea, con las alas aletea, y la cola la menea. Es una canción bien corta, pero que produce movimiento entre los infantes al dramatizar, podemos intercambiar grupos y de esta manera integrar de mejor manera el trabajo dentro del aula de clase. No solamente nos puede servir para conocernos, sino también para desarrollar y fomentar el equilibrio y el buen uso de las extremidades inferiores y superiores. ¿Bien? Es importante que se reconozcan los beneficios de la música en el individuo, tanto niños como adultos. Se pueden abordar distintas aristas desde el trabajo del aula y fuera de ella, siempre y cuando se tenga claro cuál es el objetivo que se persigue con el uso de determinada canción y el fin superior sería lograr la integralidad del individuo. Bienvenidos al tema de hoy, recursos para crear instrumentos musicales en clase. Las experiencias prácticas en el aula de clase o en espacios abiertos son enriquecedoras tanto para los participantes como para la persona que los dirige. Es allí donde se enriquece la creatividad, donde abundan las ideas y es el espacio propicio para compartir la experiencia de crear, que en este caso será un instrumento sonoro. El objetivo final de la construcción de un instrumento musical en clase no es solamente la construcción del instrumento en sí, sino los múltiples usos que se le pueden dar después de su creación. El hecho de que la elaboración que se realizó dentro del aula de clase, la que realizó cada participante dentro del aula, sea utilizada en otras actividades, no solamente humaniza el espacio escolar, sino que también fomenta el valor y el cuidado por el trabajo realizado. Adicionalmente a esto, el hecho de que estos instrumentos se puedan compartir fomenta de alguna manera también el respeto del trabajo por el par, por la otra persona. Es importante involucrar al estudiante dentro de la planificación de la actividad que previamente el docente ha pensado, haciéndolo partícipe del proceso, porque esto garantiza que la actividad no solamente sea productiva, sino que sea realizada con gusto. Previo al momento de la elaboración del instrumento musical en el aula, cada uno de los participantes debe tener claro qué es lo que quiere construir, los materiales que se van a utilizar y los pasos que se deben seguir para la elaboración de cada instrumento musical. Una de las opciones en la planificación de la elaboración de los instrumentos musicales es, lo primero, saber cuántos participantes hay. Si hay, por ejemplo, 20, 30 participantes, entonces podemos dividir el grupo en tres, en cuatro y realizar tres o cuatro instrumentos diferentes que tengan diferentes sonoridades. Esto con la finalidad de que dentro del aula de clase existan diversidad de instrumentos, diversidad de sonoridades, diversidad de colores en cuanto a los instrumentos. También es posible realizar juegos musicales que permitan que el niño desarrolle la discriminación auditiva. Por ejemplo, uno de los juegos que podemos fabricar
es utilizando cilindros de cartón. Pueden ser de este estilo. Yo recomiendo que sean más pequeños los cilindros de papel higiénico, con dos tapas de compota. El cilindro de papel higiénico en la tapa de compota le queda eh, perfecto en cuanto al cierre, ¿no? Y vamos a trabajar por pares. ¿Qué quiere decir esto? A un par le vamos a colocar dentro piedras para que ese par produzca un sonido igual. A otro par le colocamos monedas, a otro par semillas, más o menos en la misma cantidad para que el sonido sea igual. Posteriormente a esto, todos esos cilindros van a ser pintados del mismo color. Esto es para que el juego nos dure mucho más tiempo, porque si hacemos diferencias en cuanto a la forma externa del instrumento, el niño lo va a identificar y va a saber cuáles son las parejas. Para poder utilizar estos instrumentos en un juego, vamos a suponer que tenemos 15 parejas sonoras, ¿sí? Es decir, hay un par con piedra, un par con monedas, un par con semillas, un par con granos más grandes, ¿bien? La idea es repartir de forma arbitraria todos estos instrumentos, ¿bien? Vamos a pedirle a los niños que caminen por todo el espacio y que empiecen a agitar o a hacer sonar su instrumento. La idea es que el niño consiga a su pareja sonora. ¿Ok? Este tipo de juegos dentro del aula de clase es básicamente para desarrollar la discriminación auditiva, para que el niño mejore la capacidad de la escucha. Bien, es importante presentar a los estudiantes, dependiendo del número de integrantes que tenga el curso, para que ningún niño se vaya a quedar fuera de la actividad. Es importante darle a cada uno de los participantes un quehacer dentro de la actividad. ¿Bien? Asimismo, en el momento de la elaboración de los instrumentos, es importante darle la oportunidad al estudiante de escoger el instrumento que quiere elaborar, bien sea porque tenga afinidad por el sonido, porque le guste la forma del instrumento, el material que él haya llevado al aula de clase. Bien, los materiales pueden variar. Podemos utilizar botellas plásticas a las cuales dentro le podemos introducir piedras, ¿ok? Se recomienda que el número de estos elementos sean no tantos para no hacer el instrumento tan pesado, pero todo eso va a depender de la calidad sonora que ustedes quieran elegir. ¿Ok? Esto va a producir un sonido. Si el envase plástico es más pequeño, producirá otro. ¿Ok? La idea es, luego de que lo tengamos ensamblado, cerrarlo bien y lo podemos en la parte externa decorar, bien sea con la técnica de papel maché. Podemos utilizar también latas de refresco, las cuales al introducir, dependiendo del elemento que vayamos a introducir, él va a producir sonidos distintos. ¿Bien? En cuanto a la parte externa del instrumento, aquí podemos entonces trabajar toda la parte creativa del estudiante, ya que él va a poder plasmar de manera libre em, la terminación de su instrumento. ¿Bien? Salvo que la indicación sea otra, como por ejemplo en el juego de discriminación sonora que mencioné al principio. ¿Bien? Este, Aquí podemos entonces trabajar no solamente la diversidad de colores y de formas, sino también de textura. Luego de culminado el trabajo de elaboración del instrumento, no solamente se pueden acompañar canciones, distintos ritmos, sino también podemos fomentar el estudio de las distintas figuras musicales haciendo actividades percutivas con estos instrumentos previamente elaborados, ¿no? Todo esto, bien sea que se trabaja de manera individual o que hayan distintos tipos de instrumentos ejecutándose al mismo tiempo, van a permitir
que el estudiante no solamente desarrolle su memoria auditiva, la discriminación auditiva, sino que también podamos profundizar un poco más en cuanto a al trabajo rítmico dentro de clase. ¿Ok? Podemos también, previamente, realizar un recorrido dependiendo del entorno en donde nos encontremos y entonces podemos realizar la búsqueda del material o de los recursos para elaborar los distintos instrumentos. Podemos recolectar piedras, distintos tipos de palos, de troncos, de diferentes tamaños. ¿Ok? Es importante que los niños lleven a clase el envase en donde lo van a elaborar, ya que en el entorno muchas veces resulta complicado conseguir los distintos tipos de recipientes para elaborar los instrumentos. ¿Ok? Una vez que tengamos el material recolectado, lo podemos entonces reunir en conjunto con todo el grupo para saber cuáles son aquellos elementos que van a producir un sonido igual. ¿Ok? Muchas son las actividades que se pueden realizar en cuanto a la construcción de instrumentos y el ensamble de ellos. ¿Ok? Es muy importante no trabajar con envases que sean cortantes, con elementos como el vidrio, ¿sí? Para mantener el, digamos que la sana terminación de la actividad. Bien, aquí tenemos otro tipo de sonidos que lo podemos incluso mezclar, es decir, podemos colocar monedas con piedras, piedras solas, monedas solas. Entonces, esto nos da la idea de que con pocos elementos podemos entonces crear muchos sonidos porque estos entre sí se pueden combinar. Bien, ha sido un gusto una vez más. Espero que sea de su agrado. Nos vemos. Bienvenidos al tema de hoy, creación y construcción de instrumentos musicales. Eh, la motivación hacia la adquisición de nuevas experiencias musicales nos acerca al proceso de construir un instrumento musical con nuestros propios medios para obtener nuevas fuentes sonoras. En casa es mucho lo que se puede elaborar con material que ya nosotros no utilizamos y podemos obtener también distintas alturas y colores sonoros. Bien, todos los elementos pueden formar parte de esa caja musical. El primer paso sería reconocer el material sonoro con el que queremos producir el sonido. Ese es el primer paso para poder crear un instrumento, es decir, identificar si queremos un sonido metálico, suave, agudo, fuerte, percutivo, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos colores o matices sonoros que nosotros podemos producir con los materiales que tenemos en casa? La construcción de instrumentos musicales de forma cotidiana permite no solamente avanzar en la creación de un instrumento musical, sino permite profundizar en cuanto a la exploración del sonido, qué es lo que realmente se quiere en cuanto a la posibilidad de creación, ya que se pudiesen experimentar con distintas combinaciones de materiales em, un nuevo sonido. O sea, que el producto musical sea un timbre sonoro totalmente diferente. Bien, desde casa construir instrumentos musicales puede ser no solamente una actividad recreativa momentánea, sino que también puede ser el inicio de proyectos que lleven al niño no solamente a la creación del instrumento musical per se, sino también al uso que se le pueda dar. Bien, y a todos los elementos que se encuentran involucrados en ese proceso, como por ejemplo la planificación, la estructura del trabajo, la valorización del trabajo. Entonces, no solamente estamos trabajando habilidades manuales, sino también inculcando valores.
En cuanto al uso de materiales, estos pueden ser múltiples, desde botellas, cajas plásticas, cilindros, de cartón, de metal, que de igual manera van a cambiar su sonido dependiendo del material que nosotros coloquemos dentro. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso plástico con tapa en el cual podemos introducir monedas, ¿bien? De diferentes tamaños. Debemos de sellar bien la tapa y esto producirá un sonido determinado. Sin embargo, si nosotros con este mismo elemento colocamos otro tipo de material, vamos a colocar unas grapas, es igual a un material metálico, pero sin embargo su constitución es diferente. Entonces su sonido va a ser distinto. Lo mismo va a ocurrir si nosotros cambiamos el envase. Aquí tenemos un cilindro metálico. ¿Bien? Vamos a introducir estos mismos materiales dentro del cilindro metálico y vamos a ver entonces la producción de un sonido diferente. ¿Ok? Es un sonido con un color más agudo, con una altura mayor. Si nosotros cambiamos estas mismas grapas por las monedas, entonces vamos a obtener otro color diferente. El timbre del instrumento va a variar dependiendo de la cantidad de monedas que metamos dentro. Si metemos pocas, podemos también colocar tuercas. ¿Ven? Es un sonido mucho más fuerte y dependiendo de la cantidad de monedas que nosotros colocamos dentro del instrumento, el sonido va a variar. Bien, es importante que durante la construcción del instrumento esté bien ensamblado. Recordemos que pretendemos no solamente darle un uso momentáneo de creación, sino que tenga también un uso, ¿sí? Entonces es importante eh, que dentro del instrumento, el material que se coloque, como semillas, tuercas, piedras, grapas, monedas, quede bien sellado dentro del instrumento, porque el niño en su curiosidad puede desarmar el instrumento y llevárselo a la boca. Bien, luego de que el instrumento, nosotros ya tenemos nuestro material adentro y ya sabemos que ese es el sonido que queremos, entonces podemos trabajar la parte creativa. Sellamos bien la tapa del instrumento y por fuera podemos trabajar con trozos de cartulina para que le dé color, podemos pintar o pegar. Son distintas las técnicas que se pueden utilizar en la construcción de los instrumentos desde casa, ¿no? Luego de que el instrumento esté seco, ensamblado, entonces ya lo que resta es darle uso a todo ese tiempo que hemos invertido en la creación de ese instrumento musical. ¿Bien? No solamente nos puede servir para acompañar canciones, para dramatizar cuentos, e incluso profundizando un poco más allá dentro del trabajo o las actividades que se pueden desarrollar con los niños, crear cuentos, crear canciones, e incluso hacer combinaciones de instrumentos o juegos sonoros que le permitan al niño desarrollar la percepción auditiva. ¿Bien? Esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Módulo 8. Instrumentos musicales, creatividad especial. Hola a todos. En este módulo de instrumentos musicales, creatividad especial, quiero compartir con ustedes mis ideas con respecto a la estructura de una clase para enseñar un instrumento musical. Y sé que quizás estén pensando, ¿cómo puede una estructura ayudarme a ser creativo? Pues les prometo que les será de mucha ayuda y hablaremos al respecto. En mi opinión, una buena clase de instrumento tiene varios elementos que la hacen ser efectiva. Aprender un instrumento musical es algo muy personal desde muchos puntos de vista, desde la fisionomía hasta la manera de aprender, que evidentemente varían de persona a persona. Una buena clase está adaptada a estas necesidades personales, toma en cuenta estos aspectos y los resalta.
pasando a ser las bases sobre las cuales se diseña la clase. Tomando en cuenta el tiempo que tenemos con el estudiante o grupo de estudiantes, diseñamos nuestra clase en distintas partes o secciones. Yo sugiero, por ejemplo, el siguiente esquema: calentamiento físico, calentamiento técnica instrumental, contenido a desarrollar, repertorio a trabajar y despedida. Recordemos que tocar un instrumento musical requiere de muchas habilidades distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el violín, postura, técnica de arco, técnica de mano izquierda, lectura, corregir la afinación, por lo tanto, escucha, entre otras. Por supuesto, queremos que nuestro estudiante logre tocar todo perfectamente, incluyendo todos estos aspectos, pero en mi opinión, tener una clase sin un objetivo específico no es tan efectivo. Es por esto que siempre tengo muy claro el objetivo específico que mi estudiante debe trabajar y me enfoco principalmente en eso. No quiere decir que me olvide de lo demás, sino que simplemente me centro más en resolver alguna cosa antes que otra. Así, tener un objetivo en específico también nos va a ayudar a ser creativos, porque ese mismo objetivo, al pasar por todas las partes de la clase, nos permite utilizar distintas maneras de abordarlo. Todo esto suena bastante abstracto, así que mejor vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que hoy quiero enseñarles lo que es el martelé. Que el martelé es un golpe de arco que se usa en el violín. En clase con ustedes empezaría con un calentamiento físico. Hacer música requiere de un esfuerzo físico y algunas veces de movimientos un poco antinaturales. Por esto es importante preparar nuestro cuerpo debidamente, así cuidando nuestro bienestar y previniendo lesiones y tensiones. Como canción para nuestro calentamiento físico, yo escogería Pégale con el martillo e integraría movimientos que ayuden luego al martelé. Luego les explicaría ¿por qué esta canción? Pues porque el martelé, que viene de martello en italiano, significa martillo. Y hoy aprenderemos a tocar como si estuviésemos martillando la música con el arco. Iríamos luego a nuestro calentamiento instrumental y técnica y por supuesto haríamos una escala o arpegios usando el martelé con distintos ritmos. Esto lo conectaría con mi contenido a desarrollar, adivinen ustedes cuál es, pues el martelé, y haría ejercicios de cuerdas al aire o más actividades con las que se pueda desarrollar el martelé. Podría incluso inventar un cuento y hacer que los niños toquen cuerdas al aire cada vez que yo haga un gesto que simula el de martillar. Luego veríamos el repertorio donde seguramente estaríamos tocando alguna pieza que use el martelé. Y como despedida, para mí siempre es importante que los niños se lleven la satisfacción de que hoy, como todos los días, al tocar su instrumento, han hecho un progreso. Por lo tanto, tocaríamos todo lo que hicimos hoy o me despediría con un juego que les presente también lo que haremos en la clase siguiente. Esto ha sido solamente un ejemplo con un elemento, pero también pueden decidir trabajar en distintos elementos al mismo tiempo o variar la estructura de acuerdo al niño o alternar, o por qué no, un día lo hacen todo al revés. Todo es subjetivo en la enseñanza, pero lo más importante son nuestros estudiantes y hay que ir a su nivel, entender sus necesidades, acompañarlos y darles lo que necesitan. Nosotros como profesores no solo formamos instrumentistas, sino también personas que queremos que sean la sociedad de un mejor mañana. Por lo tanto, nuestra enseñanza musical debe ser integral y siempre muy informada. Como última nota, también me gustaría compartir con ustedes la importancia que tiene la voz de los estudiantes dentro del salón de clases. Algunas veces en las que a nosotros no se nos ocurre nada. Ellos tienen las respuestas, solo debemos escuchar y también darle los espacios para que ellos sean creativos. Atrévanse a hacer preguntas abiertas, a tomar en cuenta lo que dicen los niños y, ¿por qué no?, diseñen sus propias actividades junto a sus estudiantes. Como profesores nosotros solo somos la guía, pero los protagonistas del proceso son los niños. Espero estas pequeñas ideas puedan motivarlos e inspirarlos a ser creativos, pero siempre con un plan. Y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o ayuda extra que pueda ser de interés. Muchísimas gracias.